Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles como cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche por la señal de Telemax en este espacio que le propone asuntos que son de su interés. Tal vez no sean de su interés, pero ya que se los propongamos aquí le van a interesar, yo se lo aseguro. Porque no todos los temas que ponemos aquí son temas que están en la mente de nosotros. La mayoría de nosotros pues estamos saliendo a corretear el bienestar de los nuestros, ¿verdad? Correteando la chuleta, como decimos, y no estamos enterados muchas veces de muchas cosas que pasan, pero debemos hacerlo. Por eso estos programas son de interés. Por ejemplo, el tema de hoy que le vamos a proponer es el de esta iniciativa que plantea reducir a 40 horas la jornada laboral a la semana. Esto tiene una serie de implicaciones que vamos a ir explorando. Ya lo hemos hecho anteriormente y lo haremos hoy de nuevo. Está conmigo en esta primera parte del programa y le agradezco mucho a la diputada Gabriela Félix de Movimiento Ciudadano, diputada local que ha venido a platicar con el público de este espacio. Diputada, ¿cómo le va? Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias por venir a platicar un ratito con el público de este programa. Hay una iniciativa que plantea justamente esto que le acabo de decir a la gente que nos ve. Reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral a la semana. Esta iniciativa ha estado impulsada a nivel nacional por el partido al que usted pertenece y particularmente por una senadora, ¿no? Ahora diputada federal, ¿sí? Patricia Mercado. He platicado con ella un par de ocasiones en la radio sobre este tema y me parece que vale la pena retomarlo cuantas veces sea necesario para conocer los detalles de una iniciativa de esta naturaleza. Y además hay una gira, ¿no? Empezaron una gira nacional por las 40 horas, ¿cómo le pusieron? De hecho, es la gira Foros Nacionales por las 40 horas o Jornada Laboral Digna. Bien. ¿En qué consiste esta iniciativa? Son espacios de escucha porque, mira, es una reforma que se debe llevar de manera constitucional a nivel nacional, pero también tiene que pasar por los congresos locales. Y es una gira para escuchar a los sectores locales, tanto empresariales como de la parte trabajadora, sobre cómo tenemos que transitar como país a un tema de 48 a 48 horas laborales ganando 56. O sea, que no baje el salario, pero que sí se disminuyan las horas. Y ese es un tema porque México es uno de los países en el mundo que más trabaja, pero no que produce más. Es decir, en los últimos 30 años estamos convencidos de que se equivocó esta política económica donde dicen, como el mexicano es muy trabajador, dale, pues no, él trabaja. Métele ahí, él va a trabajar. Pero eso no necesariamente resultó en una mejor economía para el país. Entonces, escuchar a todos los sectores, porque también una cosa es la reforma a la Constitución y luego esa reforma cómo impacta en las demás leyes, en la del IMSS, en la del trabajo, cómo impacta al sector productivo maquilador, al ganadero, al agrícola, a los de servicios, a las pequeñas y medianas empresas, que también hay que decirlo, es el mayor número de empleos que generan en este país, impacta de manera diferente. ¿Qué hicieron en otros países? Una, hay que escuchar a los de aquí y otra, revisar otros países, cómo le hicieron, cómo atendieron estas diferencias con sectores empresariales, porque es un derecho de justicia, no solamente laboral, sino que hemos ido perdiendo ese espacio para estar con la familia. Entonces, eso también tiene que ver, es decir, una justicia laboral te impacta en otros aspectos de la vida social y pública y de las familias. Por ejemplo, Colombia y Chile están avanzando en ese tema, que son países similares al nuestro, porque a veces te ponen ejemplos de otros países que no necesariamente pueden ser comparativos en el tema de las condiciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hacemos en esperar para ir a un trabajo? ¿Cuánto tiempo haces de trasladarte? Hay gente que se puede durar 15 minutos, pero hay gente que puede durar 1 hora, 2 horas para llegar, dependiendo del lugar donde vivas, qué tan saturado está, en qué condiciones esperas, en mucho frío, en mucho calor, qué dejas de hacer en ese tiempo. Entonces tus 8 horas se vuelven 10, se vuelven 12. Es un poco revisar todo eso, Sergio, que no por este proyecto, cómo el gobierno le tiene que entrar a hacer lo que el mercado no puede para que no se vuelva informal,
porque aquí las mexicanos y los mexicanos desean tener un trabajo formal con todos los derechos y prestaciones y con tiempo para su familia. No, hay muchos casos y muchas situaciones que escuchamos. Ayer tuvimos un foro sobre las 40 horas aquí en el Congreso del Estado. Estuvieron representantes de cámaras, estuvieron de la sociedad civil hablando sobre el tema, estuvieron representantes de los trabajadores de diferentes sindicatos y escuchamos todos los asegúnes que ellos enfrentarían o que están enfrentando las y los trabajadores en el país. En el caso de Colombia ya se avanzó, ellos llevan ya de 48, ya bajaron a 46, este año van a bajar a 44 y el próximo año a 42, ya sí, están en una etapa gradual. La presidenta de México hizo un anuncio de que va a entrar al país sí o sí el tema de las 40 horas y ellos proponen, como Poder Ejecutivo, proponen que sea en un lapso de 5 años. Ojalá pueda ser en menos, porque lo que se tiene que hacer es que esto avanzó y el Estado se retiró. Hablo de Estado, no de partidos, hablo de Estado. El conjunto de instituciones. En conjunto de instituciones y no algo de ahora, esto de hace 30 años. Pero eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar este paradigma, estos mitos que existen de que porque vamos a trabajar menos se va a dejar de producir más o las empresas van a perder. Si otros países han podido, por ejemplo, también si nos comparamos con países como Estados Unidos, la hora se paga mejor en Estados Unidos que en México. O si nos comparamos con países europeos, yo sé que los países europeos son más pequeños, pero ellos hicieron como un acuerdo continental, ¿no? Y entonces todos esos beneficios que hay laborales en otras partes, también podemos alcanzarlos en México y perder ese miedo de que no podemos. Y había cosas tan curiosas en este foro que a mí me llamaron mucho la atención, que decían, es que Apple contrata a China porque es mano de obra barata. Y cuando entras a leer sobre el tema, así fue en un principio, pero ahora ya no es así. Hoy contratan a China porque son los más especializados, porque tienen tantos años construyendo los aparatos de Apple que se volvieron expertos. Dejó de ser mano de obra barata para pasar a ser mano de obra calificada. Y especializada. Sí. Entonces ya no es tan fácil sacar esa producción de China y llevárselo. Eso tenemos que hacer. Necesitamos que el Estado le entre con el tema de estímulos fiscales, con el tema de apoyo a MIPYMES, con el tema de capacitación. O sea, ¿te acuerdas aquellas escuelas que eran formadoras de personas para todas las ramas, no necesariamente universitarios, pero técnicas, sí. ¿no? De repente se volvieron nada más como asesoras de empresas en vez de capacitadoras de personal. Este tema de seguir capacitando al personal. Hay un tema también que escuchábamos, por ejemplo, en algunas reuniones que tuvimos el día de ayer, junto con los diputados Patricia Mercado y Juan Zavala, que vinieron a este foro aquí a Sonora, y decían, pues es que también batallamos para encontrar personal. Y si nos vas a reducir las horas, tenemos que agregar otro turno. Pero, ¿sabes qué? También hay la mitad de la población o un 40% de la población que no puede salir a trabajar porque tiene un sistema de cuidados obligado que atender. ¿Y qué es esto? Hijos, adultos mayores, enfermos, personas con discapacidad. Si el Estado también le entra a esta opción de tener un sistema de cuidados, entonces habría más estancias infantiles, más casas hogar o de atención para adultos mayores, personal especializado para discapacitados y para personas enfermas, y esas personas que están atadas podrían salir a trabajar. Y ahí tienes mano de obra calificada porque la vas a formar, pero también es gente que quiere trabajar y la mayoría son mujeres que están rotas en su posibilidad de una oportunidad laboral y de crecimiento personal. Que además, fíjate, un sistema de cuidados a nivel nacional genera una economía de 7 billones de pesos. 7 billones. Billones. No es un tema de ayudar, en realidad mueves la economía. El sistema de cuidados es eso, es más estancias infantiles, no menos. Te pongo un ejemplo, en el Estado no hay un solo asilo, un asilo de ancianos. El único que hay es de una organización civil. No hay casas para decir, oye, tengo a mi mamá mayor. O sea, públicos, pues, gubernamentales. Públicos. Voy y dejo a mi mamá, me voy a trabajar y voy por ella. Guarderías para estancias infantiles, sí, para la tercera edad o para niños.
se han ido cerrando. Necesitamos entrar a un sistema de cuidados que permita mover esa economía. Usted tiene una iniciativa, ¿no? En ese sentido. La Aquí a nivel pusimos local. a nivel local y también la pusimos a nivel nacional. Y además es algo que tiene en su ruta de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Necesitamos avanzar, es decir, no le podemos ir poniendo más frenos, necesitamos llegar a acuerdos porque también necesitamos cuidar a las MIPYMES. Sé que no es una cosa fácil, pero no es una cosa imposible. De hecho, Francia en su revolución industrial es el primer país que tiene años, décadas trabajando el tema de las 40 horas. Y es un país con mejor economía, con muy buena economía. Chile ya avanzó en eso, Colombia ya está avanzando en eso. Es decir, los ejemplos ahí están. Pero son países más chicos. Pero Chile, Colombia Chile y es un Colombia, país ¿no? mucho más chico. No, pero está dentro del sistema latinoamericano, ¿no? O de Centroamérica. Es decir, hay opciones parecidas a las nuestras en las que podemos revisar. O es el tema continental europeo, pues, ¿no? Bien, a ver, tengo que ir al corte para regresar a la segunda parte de la charla con la diputada Gabriela Félix. Es la iniciativa que está impulsando a nivel nacional para reducir la jornada laboral a la semana, ponerla o reducirla de 48 a 40 horas. Todo lo que se tiene que hacer para que esto suceda. ¿Suena muy justo? Sí. ¿Lo es? Sí, sí lo es. Pero implementarlo es otra cosa. Ya regreso. Voy con la segunda parte de la plática con la diputada Gabriela Félix. A ver, diputada, ¿en qué tiempo sería adecuado para una economía del tamaño de la economía mexicana, para un país del tamaño del nuestro, casi 130, cerca de 130 millones de habitantes, implementar una medida de esta naturaleza? Porque también yo ahorita voy a platicar más adelante con el presidente de Canacintra para conocer, digamos, cuáles son la perspectiva que de este mismo tema tienen ellos, los empresarios. ¿Qué tanto tiempo, según ustedes, calculan que esto se pueda implementar? Porque el país es grande, por eso decía, Colombia, pues Colombia es pequeño, ¿sí? México es un país muy grande, con muchos millones de habitantes, y además, ahorita usted hacía un apunte que me gustaría complementarlo, lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas en este país. Tenemos un problema de movilidad que tiene que ver con el transporte urbano. Yo he reflexionado varias ocasiones sobre este tema. La gente, no es posible que la gente se pase media vida esperando el camión. Es absolutamente injusto. Sí, son 1 o 2 horas en la mañana y otra hora en la tarde, son 3 horas diarias, sí, que son 15 horas a la semana o 18 si trabajan quizá el sábado, son 18 horas que no descansan, que no conviven con su pareja, que no juegan con sus hijos, que no leen un libro, que no patean una pelota, que no le empujan la bicicleta a los hijos en el parque. Son 18 horas que están ahí sentados, sin hacer nada, esperando un camión. Nada más eso, ¿no? Para ponerlo en dimensión de todo lo que se tiene que hacer para llegar a una medida de esta naturaleza. Claro, pero además donde tienes una gran población en la informalidad. Porque la informalidad te permite que tú administres tu tiempo, porque también tienes que limpiar casa, que hacer comida, que lavar, que cuidar, o sea, hay muchas cosas. Me parece que el tiempo depende de cada sector, o sea, no hay un tiempo, no puede correr esta iniciativa igual para todos, pero debe beneficiar a todos. Yo creo que el sector debe de marcar, debe de decir el cómo nosotros los legisladores debemos escuchar, cómo contribuir a eso, qué leyes que hay que impactar, cuáles serán los transitorios, el qué, el cómo, cuándo. Pero además, bien importante que el Estado entre. Tiene que entrar con estímulos fiscales, con apoyos, tiene que entrar con este tema de vincular a las instituciones, quiénes están cotizando doble en los sistemas de salud, quién falta que cotice, cómo le vas a ayudar. También tiene que entrar este tema de capacitación a través de las instituciones educativas, porque también de cada 22, de todos los que entran a una universidad, solamente el 22% sale con un título. Entonces, hay mucha mano de obra que tienes que capacitar, pero también que estar recapacitando.
¿no? O sea, es una cosa, te capacitas, te vuelves a capacitar, te vuelves, porque es una formación para hacer, como este ejemplo que te ponía de China, pues, Ujú. ¿no? A mí se me ocurre, ahorita decía usted que México, la gente trabaja mucho, pero no produce tanto. No, no crecemos en el PIB. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Tenemos muchos tiempos muertos en nuestro trabajo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no producimos si trabajamos más horas que otros países, que otras economías? Creo que está mal el sistema económico laboral y creo que hay que ajustar. Muchos países lo están haciendo. No es un tema solo de México, es un tema mundial. Es más, ahorita entre cortinillas hablábamos de la cuestión del Papa. Incluso Sí. hasta el Papa está hablando de la cuestión de trabajo laboral, de la dignidad del trabajo y de ese tiempo que merecen las familias. Una tercera parte estamos trabajando. No es un tema de nuevas generaciones que no quieren trabajar, son generaciones que quieren otros derechos que una generación como la tuya y la mía, pues no tuvimos tiempo de pensar que los merecíamos. Ujú, O sea, no así era es. una época de gimnasio, no era una época de salud mental, no era una época... tú y yo somos de una generación que teníamos que tener 2, 3 trabajos y Ujú. hasta la fecha los seguimos teniendo. Y Hay todavía. también, todavía hay ahorita personas que siguen teniendo, porque de acuerdo a ciertos estudios que hay, no es un tema de lo que yo crea, están los estudios ahí del INEGI y de algunas otras empresas privadas que están buscando qué es lo que está queriendo la gente, por qué está fallando este modelo de trabajo que no está desarrollando la economía de México. Y tiene que ver con que la gente sí quiere un trabajo formal con todos sus derechos, tiempo para ellos, pero sobre todo, Sergio, que puedan terminar el mes sin endeudarse, porque su salario no les alcanza. Entonces también es una cuestión de justicia salarial, Ujú. porque si bien es cierto ha mejorado el salario mínimo, durante 100 años no se ha reformado el tema del salario o del tema laboral en México. O sea, 100 años sin que se toque ese tema, cuando este país y este mundo han pasado muchas cosas en 100 años y no se ha adecuado este modelo laboral y este modelo de salario. Ujú. Estamos muy atrasados. Ya se ajustó, ya se consiguieron 12 días de vacaciones cuando teníamos 6. Hoy Así desde el es. primer año tienes 12, pero estábamos muy atrasados y tenemos que cambiar esos paradigmas de tener que trabajar 6 días. En un día haces lo que tienes que hacer en tu casa, ya ni siquiera disfrutar a la familia y vuelve el lunes, ¿no? Ujú. Y hay unos que se acompletan con trabajo informal y hay otros que tienen varias cuestiones informales para poderse completar y no llegar a la deuda del mes. Entonces, en realidad somos un país que por sus 8 horas laborales no es más productivo porque el salario también ha quedado rezagado. Bueno, también está el tema tributario, no es el tema ahorita, ¿no? Pero también está el tema de los impuestos. Mucha gente Sí. se queda en la informalidad. La verdad es que muchos sí desean, pero otros también son vagos, pues si prefieren quedarse en la informalidad porque eso implica no pagar impuestos, aunque después terminan usando esas mismas personas que trabajan en la informalidad, pues terminan usando pues las calles que se hacen con los impuestos de los que sí están en la formalidad, en fin, es un tema Con la complejo. permisidad del Así. Estado. Sí, absolutamente. Ajá. Absolutamente, con la permisividad de las autoridades del Estado, de las instituciones. ¿Cuál es la ruta que está siguiendo esta iniciativa ahora? Esta gira nacional por las 40 horas me lo explicaba, para escuchar a los sectores, pero ¿qué sigue? Ok, sigue que se hagan unos foros desde el Congreso de la Unión. Eh, lo que estamos aportando nosotros es escuchar a todos los sectores y decir, o proponer, llevar nuestra propuesta y decir, esto entra en la Constitución, esto entra en esta ley, esta entra en este transitorio, esta impacta en esta otra ley. No todo lo que creemos, pensamos, se regula solamente en la Constitución. Ujú. Ahí se establece que pues son 40 horas y no 48, y luego hay que revisar las leyes secundarias y los transitorios para poder atender y escuchar lo que sucede en todos los sectores y cómo tiene que entrar también el Estado a contribuir a lograr este derecho laboral para las y los mexicanos. Entonces no suena tan mal los 5 años que plantea la presidenta, o sea, hay que hacer todo eso, ¿no? Es que no necesariamente en 5 años entran todos, a lo mejor entra el sector, las empresas más grandes el primero, porque incluso ya hay empresas aquí en el país, incluso en Sonora, que ya tienen sus horarios establecidos de 40 horas, incluso hay empresas que trabajan 4 por 3, descansan 3 y trabajan 4
con horarios de 12 horas. Esto es lo que hemos ido aprendiendo al ir escuchando a diversos sectores, pues, ¿no? Pero también, ¿qué se enfrentan estos sectores? Pues que como tienen 3 días y no se les completa con lo que ganan, van y buscan trabajo. Entonces, en realidad no descansan. Entonces, ¿cómo Sí, ayudamos pero a ya es que...? decisión de ellos. Pero no nada más es decisión de ellos, también hay que revisar esa justicia salarial, porque la idea es que ese tiempo se lo dediques a tu familia para que estés con tus hijos, porque esto te impacta en un tema también de seguridad social, de bienestar, de acompañamiento, de crear mejores sociedades. Es que no es un rollo de que me voy a buscar otro trabajo porque yo quiero trabajar mucho, sino encontrar por qué. Porque no te alcanza, porque realmente te gusta mucho trabajar. ¿Cuál? No podemos hablar con asegúnes, sino con la realidad que está pasando en este país. Y tiene que ver con esos 100 años de no haber volteado a ver a las y los trabajadores. Ahora, me quedan 3 minutos para la plática. Sí. ¿Qué es lo que se plantea para el sector empresarial, para el empleador? ¿Qué es lo que se plantea ahí para el empleador? Al final de cuentas, el legislador hace su trabajo, yo no digo que no lo haga. Sí, finalmente para eso están los diputados, para plantear iniciativas de ley encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus representados. Es lo que hacen básicamente los diputados, hacer leyes, fiscalizar gobiernos, etcétera. Pero los que finalmente van a terminar pagando esos sueldos son los empleadores. Y la mayoría de los empleadores en este país son los pequeños y medianos empresarios. Nos imaginamos nosotros que esas grandes chequeras que salen ahí en programas como Shark Tank, no. No, el Es decir, 80%. son gente muy rica, sí es cierto, Sí. y qué bueno. Pero la mayoría de los empleos generan esos pequeños y medianos que tienen 10, 15, 20, 40 empleados, no sé, y que tienen ese negocio y lo mantienen con pincitas, deben en el banco, quizá tienen hipotecada la casa, algo, ¿no? Claro, es ahí donde el Estado debe entrar con más fuerza, porque ellos generan el 80% de los trabajos en este país. Ahí debe entrar desde generar personas capacitadas, desde estímulos fiscales. O sea, tú escuchas y hay ideas desde, oye, pues dame oportunidad o mejores pagos el primer año para el pago de IMSS, o dame estímulos fiscales para el Infonavit, o dame créditos más económicos para sostener, o dame un tiempo paulatino para irme ajustando. Hay muchas ideas, Sergio, pero depende del sector también. No es lo mismo la parte de una farmacia, la parte de un restaurante o la parte de un salón de belleza. Es decir, depende del sector, es donde tenemos que escuchar para adecuarnos, pero el derecho a tener 2 días de descanso por 5 es posible en este país si todos nos ponemos de acuerdo, pero lo que sí el Estado no puede abandonar el papel que ha abandonado por décadas. Definitivamente. Bien, diputada, muchas gracias. ¿Cómo se llama la ley de cuidados? Sistema Estatal de Cuidados Sí. a nivel Sonora y Sí. Sistema Nacional de Cuidados a nivel nacional. ¿Está presentada la iniciativa en el Sí, Congreso? en el Congreso local y en el Congreso federal. ¿En qué comisión? ¿En el Congreso local? La de aquí se mandó, si mal no recuerdo, a la de Derechos ¿Que será de Derechos Humanos? Humanos, creo. Sí. Sí, creo. ¿O la de mal no Gobernación y Puntos Constitucionales? No. Ahí se mandan muchas. Ahí se mandan muchas, pero no creo que Derechos Humanos. Esa es la que más trabajo tiene. Yo no sé si lo cumplen, pero trabajo tiene. Mucho. Diputada, muchísimas gracias. Al contrario, Sí. Sergio, muchas gracias a ti por Encantado el de espacio. que haya podido venir. No, muchas Hasta gracias. luego. Es la diputada Gabriela Félix, diputada local de Movimiento Ciudadano. Voy a un corte, al regresar voy a la segunda parte del programa para platicar con Juan Álvaro Corral, él es presidente de Canacintra. Bien, estamos de regreso acá en Perfiles y Perfilados por la señal de Telemax. Vamos a la segunda parte del programa, pero es con el mismo tema. Recuerden, estamos hoy conociendo la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana en México. Decirlo, como le decía ahorita a la diputada Gabriela Félix, plantearlo, pues puede ser fácil, así tan fácil como se lo acabo de decir. Hacerlo es el tema. En una economía del tamaño de la economía mexicana, con la fuerza laboral que tiene la economía mexicana, con lo que significa para el sector empresarial, para los generadores de empleo, tenemos la idea a veces, y es una idea equivocada,
de que la mayoría de los empleos en este país la generan esas poquitas chequeras el jet set mexicano, pues los multimillonarios mexicanos, esos que aparecen en yates y tienen jets privados. No, señor, no. La mayoría de los empleos en este país lo genera la pequeña y mediana empresa. Está medido, está estudiado, está documentado. Sí, claro, hay grandísimas empresas, las grandes telefónicas, las grandes mineras, y generan muchos empleos y los pagan bien, pero no son la mayoría los generan ese sector empresarial. Y son los que finalmente van a terminar pagando lo que cueste esta reducción de la jornada laboral. No digo que no sea justo reducir la jornada laboral si eso se traduce en calidad de vida de los trabajadores y de las familias de sus trabajadores. Es absolutamente justo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Juan Álvaro Corrales, presidente de Canacintra, lo invité a esta segunda parte del programa. ¿Cómo estás, Juan Álvaro? Bienvenido. Te agradezco mucho que hayas podido venir. La primera vez que vienes aquí al programa, que no sea la última. ¿Sí? Claro que sí, mientras me sigues invitando. Te seguiré invitando. A ver, vamos a empezar por esta parte, la parte que se plantea a nivel federal de reducir la jornada laboral, desde la perspectiva de ustedes como Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. ¿Cómo reciben una iniciativa de esta naturaleza, para empezar? Sí, desde Canacintra, ¿no? Que desde es la Canacintra. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Sí. Pues es una reforma que pues está muy en boga, ¿no? Digamos, en el mundo. Ya hay otros países que ya tienen esta reducción de horas semanales laborales. Es una reforma que definitivamente viene a cambiar el mundo laboral en nuestro país. Va a haber algunos cambios. Nosotros, los industriales, estamos convencidos de que no hay competitividad ni productividad sin bienestar. Es una reforma que sí da bienestar, estamos de acuerdo. Los empleados tendrán más tiempo para pues, su salud física, salud mental, tiempo con familia, pues para desarrollo personal, entre otras cosas. Más, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que pues nosotros nos toca ver, te estaba escuchando ahorita, que precisamente los principales empleadores del país, pues no son las grandotas empresas, son las MIPYMES, que es lo que mencionabas. Nosotros tenemos la mayor afiliación de MIPYMES, es nuestra cámara. Es donde tenemos que poner especial atención y tenemos que decirle, ok, gobierno, ok, Cámara de Diputados, Poder Legislativo, vas a hacer esta reforma, pero hay que hacerla con responsabilidad. Hay que voltear a ver las afectaciones, implicaciones que puede llevar. Pues, ¿no? Las empresas, al fin y al cabo, pues son las que pagan impuestos, son las que generan empleos y son las que mueven la economía. Pues, ¿no? Hay que hacer este cambio cuidando las empresas para que sea sostenible, pues, ¿no? Este cambio. Bien, ¿qué les han explicado a ustedes? Entiendo, ahorita estaba platicando con la diputada, se encontraron ustedes aquí en los pasillos de Telemax, Sí. Ya se habían platicado porque hay una gira nacional por las 40 horas que, según me explica ella, tiene el propósito de difundir, de socializar la iniciativa, pero también de escuchar a los sectores involucrados. ¿Qué les dijeron ustedes y ustedes qué les dijeron a ellos? Pues mira, muchas veces uno se termina enterando más por las noticias, ¿no? que por el creador, ¿no? de la reforma. Sí. Fíjate que el día de ayer tuvimos un foro donde participaron los diputados federales y locales que están impulsando esta reforma. También participaron sindicatos, movimientos sociales que están en pro de la reforma y tuvimos la oportunidad de participar en diferentes sectores, ¿no? El sector de la construcción, el sector industrial, el sector manufacturero, entre otros, ¿no? Nos explican lo que es la reforma y nos dieron la oportunidad de cuestionar algunos puntos y de preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, pues va a haber una baja, o más bien va a haber una alza en el costo productivo porque es lógico, ¿no? Vas a pagar lo mismo por menos horas de trabajo. Bueno, es casi un 20% si ves las 8 horas que significa. ¿Habría alguna manera, le decimos, que en la reforma incluyan algún apoyo en las cuotas patronales para sustituir ese costo? No lo traen contemplado. ¿Habría alguna manera? No viene ahí. No lo traen contemplado. Un apoyo en cuotas patronales no lo traen contemplado. Tampoco traen apoyos de ISR para las MIPYMES. Pues más deducibilidad, algo, no lo traen. Pero pues son cosas que pudimos documentar ayer, ¿no? También vemos el tema de la necesidad pues, de la capacitación. Hace algunos años
no, ahorita estoy de presidente, pero otros años había participado como consejero, como secretario, y yo veía cómo Economía Federal tenía apoyos en capacitación laboral por medio de las cámaras, reuniones empresariales, daba algunas becas, algunos temas de capacitación. Deberían de impulsar el tema de capacitación laboral para el aumento de la productividad. Si vamos a trabajar menos horas o el empleo va a tener menos horas laborales, bueno, ¿por qué no una capacitación laboral para la empresa y para los empleados de nuevas tecnologías, de nuevos recursos, nuevos procesos que nos ayuden a ser más eficientes y más productivos? No lo traen contemplado. Entonces, son de los tipos de cosas que nosotros expresamos, ¿no? Y ellos que las van a agregar, esas iniciativas suyas o esas inquietudes de ustedes, ¿se van a agregar a la iniciativa o simplemente pues los escucharon y ya? Sería muy bueno que lo agregaran para que paren el tiempo que les dedicamos el día de ayer en el foro. Porque, a ver, vamos a hablar un poco del impacto que esto tiene en la economía. Es decir, reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Sí. Pero pues eso implica que van a quedar horas ahí. Pues sí. Se tendría que contratar más gente. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, se tendrían que pagar más sueldos. Claro. Por lo tanto, se tendría que registrar más gente en el IMSS. Pues sí. Es conveniente. Pero eso no implica que la productividad aumentaría, ¿o sí? Pues no lo garantiza, no es la manera de garantizarlo. O sea, yo creo que la capacitación tiene una empresa, a ver, ya más o menos en costos o en costos y en todo lo demás, es decir, porque se habla de que trabajamos mucho y producimos poco, y con esa iniciativa se habla de trabajar menos, pero no se habla de producir más, por ejemplo. Exactamente. Mira, ahorita que dices el tema de trabajamos mucho y producimos poco, yo creo que esta reforma tendría que ir también un poco con el mejoramiento de los servicios laborales, ¿no? Porque ayer lo decían ahí en el foro, entre broma y broma, bueno, dice, pues van a tener 8 horas más para ir a hacer filas al IMSS los empleados, ¿no? Tener más tiempo de hacer filas, ¿no? Pero no, pues no, o sea, no es el chiste, pero tienen que tomar en cuenta ese tema, ¿no? Para la empresa definitivamente sí es aumento de costos, como lo mencionabas tú ahorita. De hecho, si tú te pones a ver, es un 20% más, pues, ¿no? Tú pagas lo mismo, pero por menos horas. Y a la vez, pues tienes que cubrir esas horas de productividad que tienes que... Cada sector tiene diferentes necesidades, ¿no? El sector minero tiene necesidades, el sector servicios tiene otras necesidades. El sector manufacturero yo creo que va a ser los más afectados, porque para el sector manufacturero, mover las horas, cambiarle sus horas laborales, también significa reorganizar toda una cadena productiva, una línea de producción. Entonces, yo creo que por eso proponíamos el día de ayer, y lo seguimos proponiendo, nuestra posición es que sea escalonado y tomando en cuenta los sectores. Hay sectores donde es más fácil aplicar esta reforma y hay sectores donde tienes que poner más atención para la reforma, ¿no? El sector de comercio, la venta de bienes, a lo mejor tiene más facilidades, ¿no? de aplicar esto. El sector restaurantero va a tener sus complicaciones. Te pregunto, por ejemplo, una empresa de seguridad privada. La empresa de seguridad privada, pues, no puede dejarle de dar el servicio a su cliente porque tiene 8 horas menos digamos, en la jornada laboral, ¿no? Entonces va a tener que contratar personal extra para surtir las necesidades de sus clientes. Ustedes como Cámara, como Canacintra, a nivel local o a nivel nacional, ¿tienen algún número, un dato del impacto que eso pueda tener en la economía? No, la verdad es que eso no lo puedes saber realmente más que sobre la marcha, pues. Sobre cómo vayan aplicando la reforma y cómo vayas viendo tú, como te mencionaba, los diferentes sectores, las implicaciones que va teniendo, es donde vamos a poder saber el impacto real. ¿Cuántos afiliados tiene Canacintra? Canacintra Hermosillo solamente Canacintra Hermosillo tiene más de 230 afiliados, ¿no? 230. De diferentes sectores. Está desde el tema de minería, sector servicios, sector construcción, y hay una rama sector que se llama industria diversa, donde entran absolutamente todo, de temas de consultoría, temas de comercio, entre otros más, ¿no? El sector más afectado, como te lo mencionaba, va a ser el manufacturero, que es de los mayores implicados en Canacintra, ¿no? Sí, bueno, yo imagino, ellos tienen tiempos, por ejemplo, de entrega. Exacto. ¿Sí? Tienen proveedurías y luego tienen sus líneas de producción
que casi va saliendo todo y como va saliendo se va subiendo o se va cargando al tráiler, porque luego hay que entregarlo en otro lugar a una hora determinada. Exacto. Es decir, es una cadena, es una logística muy precisa, milimétrica, la que se maneja en la industria manufacturera hasta donde he podido conocer. No, así Tú es, corrígeme. Y entonces esto implicaría que se elevarían considerablemente los costos al reducir la jornada. Puede esto sonar quizá, a lo mejor al trabajador no le agrade mucho esto que estamos diciendo, sin embargo hay que poner la realidad sobre la mesa, y la realidad es esa. Las personas tienen derecho al descanso, todos tenemos derecho al descanso, sí, claro. Sí, a relajarnos, a la actividad familiar, al esparcimiento, es un derecho, forma parte de la calidad de vida de los seres humanos, pero también está esta parte que tenemos que poner sobre la mesa, aquí es lo que nos está explicando el presidente de Canacintra, Juan Álvaro Corral, con quien seguiré platicando después del corte. Bien, sigo platicando con Juan Álvaro Corrales, presidente de Canacintra en Hermosillo. Ustedes han estimado, ellos plantean, los legisladores que impulsan esta iniciativa de reducir de 48 a 40 horas la jornada a la semana, ellos plantean una implementación escalonada por sector. Tú más o menos me explicabas en el bloque anterior que hay sectores en los que afectaría mucho más que en otros la implementación de una iniciativa de este tipo. La presidenta Sheinbaum planteaba un tiempo de 5 años aproximado para que esto se pudiera implementar. ¿Ustedes creen que eso es viable? Yo creo que sí es viable, ¿no? O sea, sí ya está en la mesa, lo vamos a tomar, vamos a adaptarnos. Algo que caracteriza al empresario precisamente es la resiliencia, ¿no? Nos vamos adaptando a los cambios. El hacerlo 2 horas por año, yo creo que es aceptable, adaptable, pero como te digo, tiene que ser específicamente dependiendo del giro y el sector industrial o empresarial, ¿no? ¿Cuál sería el último? ¿El de la manufactura? Sí, el de la manufactura, definitivamente, por los just in time, por los diferentes temas, como te mencionaba hace rato, por el tema de la reorganización de líneas de producción. O sea, el quitar horas laborales significa reorganizar líneas de producción. Reorganizar líneas de producción es toda una cadena de proveedores, cadena de suministro, etcétera, etcétera. Bien, yo recordaba, por ejemplo, ahorita que mencionas el just in time, pues la Ford, la planta Ford de aquí de Hermosillo trabaja así, ¿no? Con el justo a tiempo. Ahí no hay inventarios, no hay almacenes, no hay nada, ¿no? Es decir, las piezas, los proveedores que están alrededor de la Ford van produciendo justo lo que necesita la Ford, ¿sí? Entonces, cada cosa que sale de uno de los proveedores se envía y se instala en el vehículo que se está armando. Sí. Y ese vehículo sale, se carga y se va. Es decir, lo voy a decir en sentido muy simple, no hay como que tienen ahí un almacén con un montón de volantes o con un montón de puertas. No, los van haciendo así poco a poco, ¿no? Y eso implicaría cambios y costos. Una reorganización de la línea de producción. De la línea de producción. Ahora, ¿van a seguir ustedes reuniéndose con los legisladores? ¿Tienen ustedes como Cámara algún, digamos, estrategia para seguir de cerca esta iniciativa? Vamos a seguir comunicando nuestra postura, ¿no? Nuestra posición. A fin de cuentas, los legisladores pues tendrán la última decisión, ¿no? Esto está en la cancha del legislativo. Ellos deciden cómo lo van a hacer, cómo lo van a aplicar, pero nosotros pues estamos proponiendo y estamos comunicando las necesidades de nuestro gremio, ¿no? Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que sucede, porque esto todavía no se aprueba, ¿no? Está todavía en discusión. No. Está en discusión, eso es lo bueno. Bien, aprovechando que estás aquí, Juan Álvaro, sí. Entiendo que hoy en la mañana hubo una reunión importante, ¿no? En la que participaste para el tema del, ¿cómo se llama? El FICOSEC. FICOSEC, que es el Fideicomiso de competitividad y seguridad. Exactamente, ¿sí? Que dirige Altagracia Gómez vino al lanzamiento. Vino ella. Ajá. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste ustedes, de qué manera como Canacintra están participando? Bueno, nosotros nos tocó participar también en la misma tema igual de proponer y comunicar de cómo podríamos o qué quisiéramos de cómo se participaran los empresarios en este fideicomiso.
Este fideicomiso es una iniciativa de los consejos ciudadanos de seguridad pública, ¿no? Principalmente nos invitan a participar para fortalecer y engrandecer la estructura de esto. Se logró crear el fideicomiso en la ley, en la estructura aquí del Estado. Es un fideicomiso donde los empresarios están aportando un 1% extra del trabajo del impuesto sobre nómina, del 3% al 4%, solamente empresas de más de 100 empleados. Y este dinero se va directamente a un fideicomiso, no pasa por temas, no se va a la, digamos, como dicen, a la licuadora. No se va a la licuadora, no se va a la licuadora. Los impuestos, demás. Exactamente. El día de hoy fue el lanzamiento y van a participar 20 empresarios, un comité técnico de 20 empresarios y 4 miembros del gabinete estatal. Los 20 empresarios están en el proceso ahorita de todo el estado, ¿no? Desde el sur, norte, centro, de todos lados. Y los 4 miembros, tengo entendido que van a ser el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Economía, secretario de Hacienda y creo que Contraloría, por tema de claridad, ¿no? ¿Ya están pagando ustedes este impuesto? Ya se está pagando. Ya se está este pagando. año, desde febrero. ¿Y cómo se va a operar? ¿Cómo se va a usar ese dinero? ¿Dónde va a quedar? Ahí sí es 100% pues, información del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ¿no? El Comité Estatal y Municipal. Y la operación será por medio de ese comité de los 20 empresarios junto con los 4 miembros del gabinete. Bueno, digamos, ¿para qué es el dinero? ¿Para qué se va a usar? Bueno, ese dinero será utilizado 80% para temas de inversión en seguridad, según lo que nos han explicado. Inversión en seguridad, inteligencia, necesidades operativas, siempre y cuando no sea nóminas ni temas de esos, ¿no? Es temas de bases operativas, otros temas de inversión, digamos, 80% en eso. Y el otro 20% para temas de competitividad, temas de promoción económica, temas de desarrollo regional, entre otros más. Y las empresas que quieran acceder a esos recursos, a ese 20%, el 80% pues ya está más que comprometido, supongo yo. Yo creo que sí. Sí, hay muchas necesidades. Sí, totalmente. El Estado es muy grande. Sí. El equipamiento, aunque ha estado aumentando, de las policías, han subido los sueldos de los policías, han comprado más patrullas, más equipamiento y demás. Nunca va a ser suficiente. Nunca será suficiente. Por eso me concentro en ese 20%. Claro. ¿Cómo Pues van a acceder? No, ahí no es un tema de participar como empresas, ¿no? Es un fideicomiso que va a operar por sí solo. Los proyectos se irán presentando. Tendremos la oportunidad, los organismos, cámaras, etcétera, etcétera, de presentar proyectos de desarrollo o de promoción económica al comité. Y el comité irá evaluando y verá cuáles entran en ese 20%, digamos. Bien, ¿a partir de cuándo se podrá ver una...? Ahí sí, pues la verdad es que no tengo la información, porque yo no estoy dentro del FICOSEC, claro. Yo estoy informado, ¿no? Pero sí sé que ya están en el proceso, eso sí estoy enterado, en el proceso de evaluar y elegir a los 20 representantes o 20 miembros del comité. Bien, una última sobre el tema. A ver, sí, recibieron, ¿cómo recibieron ustedes cuando les propusieron esto de subir el 1%? Pues claro, pues un aumento de impuestos, pues no lo tomas bien nunca, ¿no? Otro impuesto extra. Pero... Ya déjenos en paz. Nunca es bien recibido. Claro, fue un tema de estarnos comunicando, viendo. Nos tomaron en cuenta por el tema porque pues no era una participación de 20 empresarios en el inicio, ¿no? Claro. No era una formación de un fideicomiso como tal, de manera autónoma e independiente, que tuviera su propia administración. Entonces, fue un proceso de estar los empresarios empujando y tratando de que se llegara a lo que ya se lanzó el día de hoy, pues, ¿no? O sea, hubo cambios que hacerlo, pues, y se lograron algunos. Pues me imagino que sí, ¿no? Habría que hacerle ajustes. Digo, sí, claro. Si les iban a tumbar un poco más de impuestos, pues al menos tendrían que pedirle su opinión, ¿no? Supongo yo. O tener la manera de observar en qué se gastaba ese dinero, ¿no? Sí, claro. ¿Sí van a poder eso? ¿Sí van a tener acceso a esa información? Sí va a tener acceso el comité, y el comité tendrá la manera de entregarlo a las cámaras y organismos. Sí, o sea, ustedes... Tú como presidente de Canacintra, ¿vas a poder pedir un informe o vas a recibir un informe de cómo se Hasta ahorita nos han dicho que sí. Entonces esperemos que sí sea así. Está en pañales esto, están haciendo. Bien, sí, es algo que apenas está conformándose y estaremos muy atentos. A ver, una más. Claro. Una más. ¿Cómo les ha ido en Canacintra con estos vaivenes que ha habido en la economía de nuestro país, ocasionados
básicamente por esta relación tan inestable que hemos tenido recientemente con el gobierno de los Estados Unidos, que nos pone aranceles, que luego que sí, que luego que no, sí. Entonces voy a usar estos dos, déjame robo un minuto más, productora, para que me conteste mi invitado. ¿Cómo les ha ido con eso? Pues fíjate, hemos pasado por, pues mira, la palabra es incertidumbre, ¿no? Hemos pasado por una, otra, vamos para adelante, nos regresan para atrás. Como te decía hace rato de broma, parece que Trump estaba jugando con nosotros, a ver si estás despierto, ¿no? Sí. O sea, estábamos todos reaccionando, casi. ¿No? Pero la verdad es que mira, los riesgos y los cambios también son oportunidades. Nos dan oportunidades, nos ponen a estudiar, nos ponen a actualizarnos, ¿no? Algo de lo que yo pedía en una de las reuniones es que el gobierno nos informara, pues, ¿no? Oye, creo que México es de los países que tiene más tratados a nivel mundial. ¿Cuáles son los tratados? ¿Qué aranceles tenemos? ¿Y cuál es la manera de comerciar con esos otros países? Es uno de los temas que hay que voltear a ver, pues, ¿no? Digo, Estados Unidos siempre va a ser el más conveniente porque es el más cercano, logísticamente es el menos costoso. Y aparte es el mayor consumidor. Sí, totalmente. Pero hay otras oportunidades, pues, ¿no? O sea, hay que buscarlas. Sí, los empresarios han tenido sus vaivenes, la incertidumbre, pero pues no dejamos de caminar, ¿no? Y nos vamos adaptando. Pues, te lo mencionaba hace rato, uno de los temas que caracteriza a los empresarios es la resiliencia. Y es lo que estamos haciendo. Pues yo te agradezco mucho, Juan Álvaro, que hayas podido venir a platicar con el público de este espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, que te vaya muy bien y ya te dije que no sea la última. Claro que sí. Nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado esta noche. Recuerden, cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche, acá los espero en Perfiles y Perfilados por la señal de Telemax. Que estén muy bien, que descansen. Hasta el jueves.